Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes y de disfrutar este tiempo, de poder eh, apartar estos días para estar en tiempo de conferencia, pero también tiempo como iglesia. Y bueno, y como decía ayer a los hermanos en general, pero hoy en especial a ustedes, gracias por hacernos sentir siempre bienvenidos como en casa, por tenernos en cuenta, por orar por nosotros. Estamos muy agradecidos. Pensaba en lo que... Gracias, amigo. Sigue trabajando el equipo intensamente acá, ¿eh? Qué calidad. Pensaba en lo que decía Osvaldo recién cuando precedía, y realmente uno ve cómo el Señor muchas veces permite circunstancias en nuestra vida, aún aquellas que no entendemos, para mostrarnos que sigue trabajando el alfarero. Así que aunque no entendamos las circunstancias, démosles gracias a Dios, porque una cosa es cierta: sigue trabajando en nuestra vida. No se ha dado por vencido con nosotros. Y la expectativa es que Él haga eso que quiere hacer, o nos moldee de tal manera que seamos esos elementos, esas vasijas útiles para ser portadores de su gloria y alcanzar los propósitos para los cuales Él nos escogió. Dice la palabra, incluso desde antes de la fundación del mundo. Nos había pensado, y vuelvo a decir, permite las circunstancias para seguir trabajando en nuestras vidas. Por eso en esta mañana quiero llevarte a una circunstancia de la Biblia que a mí me encanta, un pasaje que realmente habló mucho a mi vida, en Mateo capítulo 14. Desde el versículo 22 vamos a leer hasta el versículo 33. Mateo, Evangelio según San Mateo 14, 22 al 33. Dice así la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Un acontecimiento que a mí me encanta. Aquellos que nos gusta el agua, que nos gusta navegar el agua, que nos gusta andar, estar en el agua, realmente imaginar esta escena es algo hermoso. Allí en un mar, en el lago de Genesaret, poder estar tranquilos, pero claro, nadie se espera ese tipo o un tipo de tormenta como el que aquí describe la palabra. Un tiempo en el que hasta el más avesado, el más experimentado en lo que era la navegación, como lo era Pedro y sus acompañantes, llegaron a dudar si podrían realmente sobrevivir a esta experiencia. Y lo mismo nos pasa con nosotros. Cuán necesitados nosotros estamos, a pesar de nuestra vida y de nuestras experiencias personales, de que el Señor se siga presentando, porque aún atravesamos por muchas
tormentas. Me gustaría tomar en esta mañana, para aplicar a nuestra vida, algo de lo que experimentó en carne propia aquí Pedro. Pedro hasta ese momento, lo vemos y lo podemos imaginar, haciendo lo que mejor podía, junto a sus compañeros de travesía. Pero lo mejor hasta ese momento parece no haber sido suficiente. Él está consciente en este momento, y no solo Pedro, podemos imaginar el resto de los tripulantes de aquella embarcación, están conscientes de dos cosas. La primera, están a punto de hundirse y no saben qué hacer. La segunda, miran a la distancia y ven a alguien que por un lado, como si fueran dos escenas, ¿no? En un lado se ve la barca zamarreada y a punto de hundirse, pero por otro lado, alguien que permanece erguido, firme, de pie, inconmovible en medio de la tempestad. Me imagino a Pedro, como muchas veces quizás también nos sucede a nosotros, en ese momento querer estar en otro lugar. Decir, pero ¿quién me mandó a estar en este lugar? ¿Quién me mandó a meterme en este lío? ¿Y ahora cómo voy a salir? Miren, esa sensación de querer evitar situaciones, o decir, pero ¿por qué me tuve que meter en esto? Bueno, es algo perfectamente humano, no tiene nada de malo. Es una respuesta natural, ¿no? Es decir, sí, yo sé que el Señor está ahí, que Él permanece de pie, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar en medio de esta tormenta? A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero aquel evento aterrador que estos hombres experimentaban, como muchas veces podemos llegar a experimentar nosotros, les llevaría a vivir una experiencia de fe que los terminaría acercando mucho más al Señor. Démonos cuenta de que todos nuestros esfuerzos por traer paz a nuestra vida en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, no alcanzan. No obtenemos la paz en medio de las circunstancias adversas muchas veces por nuestros propios méritos. No nos funciona la metodología que estamos empleando. Queremos tener paz y planificamos nuestra vida, pero la paz parece no llegar. Siempre estamos preocupados o angustiados por algo. Es como el que estudia mucho y se sigue exigiendo porque parece que el sistema te oprime y cada vez hay que sacarse una nota más excelente. Es como aquel que trabaja por tener algún dinero extra para poder tener acomodada a su familia sin pasar necesidad alguna, pero bueno, el dinero sigue sin alcanzar, y más en los tiempos que vivimos. Así que siempre estamos procurando buscar alternativas, métodos que traigan algún tipo de paz o tranquilidad a nuestra vida. Tratamos muchas veces de impresionar o de estar bien con nuestras relaciones sentimentales, impresionar a la persona que tenemos al lado en el sentido de hacerla sentir cómodo y seguro. Los esposos hacen lo mejor en sus casas, pero nuestras esposas parecen que nunca se complacen. Y no logramos la paz. Falta paz en todos lados. No estamos tranquilos. Siempre hay algo más. Siempre hay algo que nos está faltando y estamos siendo sacudidos. Pero queridos, el único que realmente trae esta paz es cuando nosotros logramos alzar nuestra mirada y mirar a aquel que permanece inconmovible en medio de las circunstancias. Necesitamos pasar por este tipo de experiencias para, en definitiva, después poder llegar a experimentar esta paz que solo el Señor nos puede dar. Todo el tiempo necesitamos experimentar esta clase de paz. Una paz que no es resultado de la ausencia de conflictos, sino una paz que se manifiesta más intensamente en medio de los conflictos. Y por eso el Señor permite las circunstancias, para que en medio de los conflictos podamos conocerle y disfrutarle más. La paz que Dios nos da no es una paz que depende de, como decía recién, la falta de conflictos, de que las circunstancias no sean favorables, sino que la paz de Dios, su esencia, su poder, su intensidad, se hacen visibles perfectamente a nuestra vida en medio del conflicto. Fíjense lo que dice Santiago 1:17.
Santiago capítulo 1, versículo 17. Si alguien lo quiere leer fuerte, por favor que lo lea. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. Santiago 1:17 dice: toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios que se paró frente a ellos en la embarcación, en medio de la tormenta, es aquel que no ha variado en su intensidad, en su fuerza, en su poder, y sigue siendo aquel que se para frente a nuestra vida en medio de las circunstancias. Dios se revela más intensamente y le podemos palpar en medio de las dificultades. Miren, hace un tiempo leí una historia, que la tengo acá escrita para no omitir detalle, acerca de un hombre que contaba un testimonio, un episodio tremendo que pasó en su vida cuando era chico. Se llamaba Paul. Y él cuenta esta historia relacionada con su padre y dice, era la primavera en el oeste de Texas, en la época de los tornados. Dice Paul, yo vivía junto a mis hermanos, mi mamá y mi padre. Tenía en ese tiempo 5 años de edad. Y recuerdo cómo un día un tornado comenzó a atravesar nuestro pequeño pueblo, azotando y llevando por el aire, o tomando y haciendo volar por el aire todo lo que encontraba a su paso. Él cuenta que su padre empujó a él y a sus hermanos junto con su madre dentro de la casa y los hizo acostarse en el suelo mientras les colocaba un colchón grande de una cama sobre ellos. Pero dice, su padre no buscó protección junto a ellos. Paul, quien cuenta el testimonio, recuerda que se asomó por debajo del colchón y que vio a su padre de pie junto a una ventana abierta, observando una nube en forma de embudo retorcerse y arremolinarse mientras cruzaba la pradera. Cuando Paul vio a su padre, él supo dónde quería estar. Así que luchó por separarse de los brazos de su madre. Salió arrastrándose de debajo del colchón y corrió para abrazarse alrededor de la pierna de su papá. Paul dice, algo me dijo que el lugar más seguro donde podía estar en una tormenta era junto a mi padre. A mí me encantó porque asocié inmediatamente esto con la experiencia de Pedro. Algo le dijo lo mismo a Pedro y algo le dijo lo mismo a David en aquel pasaje que recordamos del Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sé que no es algo, sino alguien que nos dice a nosotros dónde es el lugar más seguro para estar. Dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu nos da testimonio de nuestro Padre y sabemos en medio de una tormenta dónde nos conviene estar, abrazados a nuestro papá. Ahora bien, sabemos que necesitamos este tipo de paz, este tipo de seguridad, que el Señor es la fuente de esa paz y que nada impide que podamos experimentar esa paz, pero muchas veces la paz no está. La paz no llega, no la palpamos de la manera que la necesitamos. Vivimos o pasamos más tiempo atemorizados e intranquilos que en paz. ¿Por qué nos pasa eso? Yo reflexionaba en la actitud de Pedro y aprendí algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Veo a Pedro sujetarse del borde de la barca. Saca primero fuera de ella una pierna, cuando el Señor lo llama. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Saca una pierna de la barca. ¿Vos te lo imaginás a Pedro saltando de una? Yo no.
saca una pierna de la barca, me lo imagino intentando tantear. ¿Vos sabés lo que es tantear? Ahí, a ver dónde voy a pisar, claro. ¿Quién va a dar ese paso, no? Aunque decimos tener mucha fe. Pero yo no me lo imagino a Pedro saltando, y menos en medio de la circunstancia. Analizá el entorno. Así que él saca una pierna fuera del bote, intenta tantear para ver cuán seguro primero es seguir avanzando. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nos encontramos tan aferrados a lo que consideramos seguro y no nos aventuramos a dar el paso siguiente, o sea, a ir más allá? Decimos como Pedro, confiar en el Señor. Recitamos de memoria muchas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, pero a la hora de dar el paso me quedo colgando del borde de la barca. Pienso que caminar sobre un mar tormentoso no es una cuestión o una acción lógica, es más bien sería una acción desesperada. Así que ¿quién en su sano juicio, en medio de semejante tempestad, saltaría heroicamente de la barca para correr a Jesús? Él tantea, usa la lógica humana, y esa lógica humana es la que atenta contra nuestras experiencias espirituales de fe para poder palpar realmente al Señor en nuestra vida. Yo no me bajaría del bote en medio de semejante tormenta, y menos para ser tragado, devorado, como seguramente él pensaba lo iba a hacer, por las olas. La tendencia natural que tenemos cada uno de nosotros es seguir tratando de resolver situaciones por nuestros propios medios. El Señor está allí, pero en nuestra lógica humana intentamos resolver los conflictos por nuestros propios medios, por nuestra experiencia, nuestras capacidades, por medio de lo que tenemos. Le decimos al Señor confiar en Él. Le cantamos canciones y hacemos oraciones de entrega a Él. Les decimos que estamos dispuestos a darle todo, pero vivimos aferrados a nuestro bote, con solo un pie fuera de Él, en dirección al Señor. Yo pensaba en esto. Es como que estamos sentados en el borde de nuestra barca y apenas estamos chapoteando en un mar de posibilidades, en un mar de oportunidades. Disfrutamos solo lo que hay por arribita, mientras que el Señor nos invita constantemente, por medio de las circunstancias, o nos empuja a seguir avanzando en fe. Si nosotros estamos apenas chapoteando sobre el agua, aferrados a lo que creemos seguro, a la barca, y vivimos experiencias maravillosas con el Señor, entonces imagínate lo que sería realmente desprendernos de todo lo que nosotros creemos como seguro en nuestra vida y vivir absoluta y determinadamente por fe. Pero regresamos a Pedro, y allí está él sentado en el borde de la barca todavía, con un pie afuera, intentando pisar en terreno firme. Pero de repente la seguridad llega, el pie toca algo y no se hunde. Y ahora me lo imagino allí sacando el otro pie, ya con sus dos pies afirmados, aunque parezca increíble, sobre el agua. Está viviendo una experiencia completamente sobrenatural, algo que ningún otro humano había experimentado. Pero mientras sus dos pies están fuera de la barca, me lo sigo imaginando en otra pose, que para mí es perfectamente normal porque, lo vuelvo a decir, yo haría exactamente lo mismo. Sacó un pie, tanteó, vio que era seguro y puso el otro, pero sus manos me las imagino como garfios aferradas al borde del bote. Es como que se va bajando de a poquito. Sí, bueno, estamos cuestionando demasiado a Pedro. No, era tan humano como vos y como yo. Me imagino sus manos allí completamente aún aferradas a lo que él consideraba o seguía considerando seguro. Él quería dar el paso de fe. De hecho, sus piernas lo habían dado, pero su mente le seguía diciendo, por las dudas, todavía no te soltés. ¿Cuánto tiempo habrá ocupado toda esta escena desde que Pedro
bajó sus 2 pies hasta que logró realmente soltarse del bote y comenzar a caminar decididamente sobre el agua y en dirección al Señor. Yo me imagino que tardó lo que podía haber tardado, no sé, no le quiero poner un tiempo, pero en analizar todas las circunstancias, porque así somos nosotros. Analizamos las circunstancias, las posibles consecuencias. Y yo pienso que este tiempo en el que nosotros vivimos muchas veces, mientras el Señor nos llama en medio de las tormentas, en medio de las preocupaciones que azotan nuestra vida, pienso en las cosas que me estoy perdiendo. Entre tanto, el Señor me llama y yo me demoro en responder, en bajar mis 2 pies de la barca, en soltar mis manos y en disponerme a caminar en dirección hacia Él. Allí es donde comienza el desafío. Dios nos desafía cuando te pone una circunstancia, algo en lo que vos no encontrás respuesta y decís, Señor, ¿por qué permitís en nuestra vida? El Señor te está diciendo, lo permito porque hoy quiero enseñarte lo que es vivir por fe. Quiero invitarte, quiero empujarte a dar ese paso de fe. Porque lo que ahora has vivido conmigo en tu experiencia personal no se compara con lo que te voy a mostrar si decididamente comenzás a caminar hacia mí. Alabamos al Señor desde la barca, con nuestros 2 pies quizás afuera, pero aún aferrado con nuestras manos a la borda de la embarcación. Necesitamos optar por el camino de la fe más seguido. Esta es la invitación del Señor. Él nos invita a vivir una aventura y nos pregunta, ¿estás dispuesto a esto? Allí el Señor le responde a la petición de Pedro. En el versículo 29 le había dicho, ven. Ahora yo pensaba en esta expresión, ven, y no me imagino, no puedo entender qué tono habrá usado el Señor, porque bueno, los tonos en el lenguaje suelen sugerir muchas cosas. Pero evidentemente el tono que usó el Señor fue una voz firme, pero también una voz inspiradora. La voz del Señor es firme. Es una voz que inspira todo el tiempo. Es una voz que nos alienta. Es una voz que nos anima. Y allí lo veo a Pedro, aún con todo el oleaje y el viento alrededor, llenándose de esa calma que necesita para tomar la decisión. Su corazón comienza a enfocarse más en el Señor que en las circunstancias y Pedro ya camina sobre el agua. Esto lo logra cuando comienza a contemplar realmente o a tener una visión más clara de lo que es el Señor. Es como que el tener una visión más clara de lo que es el Señor le baja el volumen a las demás cosas que están a nuestro alrededor y nos hace hacer foco en Él. Es como cuando haces lente con la cámara de foto, a aquellos que les gusta la fotografía. Cuando queremos resaltar una imagen y hacemos que todo lo demás parezca fuera de foco, para resaltar una imagen central. Allí Pedro logra el enfoque de su cámara espiritual y todo comienza como a opacarse, a desvanecerse, y hay una sola figura que emerge en medio del viento, de la oscuridad y las semejantes olas. Es la figura de su Señor. Él contempla al Señor y en la contemplación de quién es el Señor, Él comienza a caminar. La contemplación del Señor es lo que realmente puede hacer la diferencia en nuestra vida. La palabra contemplar significa reflexionar serena y detenidamente, profunda e íntimamente sobre la divinidad del Señor, sus atributos y aún de los misterios de la fe. Seguramente el análisis de Pedro aquel día comienza a decirse a él mismo, es el Señor. Ese que está parado ahí es el Señor. Es el Señor quien me está diciendo que camine hacia Él. Ahora yo casi podría asegurar que en este punto de contemplación, cuando Pedro comienza a sentir esa paz que recorre su ser, acepta y cree, comienza a creer ese planteo que él mismo se está haciendo acerca del Señor. Entonces ahora no solamente sus piernas se ponen en acción, sino que, como decía recién, le baja el volumen a todo lo que está ocurriendo a su alrededor.
No es que la agitación desaparece, no es que la circunstancia se terminó. El mundo sigue rugiendo a nuestro alrededor. La oscuridad se hace cada vez más intensa. El viento es cada vez más fuerte. Las olas son cada vez más altas. Probablemente el frío quería calar sus huesos, pero allí estaba en medio de la escena un hombre que camina a paso firme sobre el agua. ¿Cómo es posible? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Contempla al Señor. Su presencia, la presencia del Señor resplandece sobre lo oscuro. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Su voz, la voz del Señor, esa voz que le dijo a Pedro, ven. Su voz resuena más fuerte que las olas. Y nosotros oímos, dice la palabra en 2 de Pedro 1:18, nosotros oímos esa voz que venía del cielo. Su inmutabilidad permanece frente a cualquier temporal. Isaías 26:4, confíen en el Señor para siempre, porque Él es la roca eterna. Sin duda, querido, la presencia del Señor, su voz, su inmutabilidad son fuertes amarres donde podemos afirmar nuestra fe. Él es nuestro sitio seguro, Él es nuestro refugio, dice el salmista, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como Pedro, podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando en cualquier terreno y bajo cualquier circunstancia. Es que el Señor, si nos enfocamos en Él, logramos verlo realmente a Él como Él es, comenzará a inspirar cosas inexplicables en nuestra vida. Comenzamos a vivirlo de una manera que no se puede poner en palabras. Y mientras hacemos esta experiencia, lo disfrutamos. Ahora, para que esto suceda, y ya terminando, necesito luchar con mi realidad. Mi humana condición me impide realmente ver al Señor y disfrutarlo en toda su dimensión. Vivir de esta manera en un estado permanente, yo pensaba, sería equivalente a, ya estar en el cielo. Pero justamente nuestra humanidad nos divide, ¿no? Tenemos esa lucha en nuestro interior. Puede ser que nosotros tomemos la decisión de confiar así, firme, decididamente en el Señor, pero tenemos nuestra tendencia humana de no querer soltar lo que consideramos más seguro. No logramos desprendernos de todo lo que nos ata y esto nos impide seguir avanzando en fe. Ahora, no sé cuánto habría recorrido Pedro del trayecto que había entre la barca y el Señor Jesús. A ver si me podés seguir. Soy difícil a veces explicar algunas cosas que mi mente loca me trae. No sé si él estaba más cerca del Señor ya en el trayecto que de la barca, o estaba aún más cerca de la barca que del Señor. No sé qué distancia había recorrido entre estos dos puntos, pero sí sé que este avesado hombre, que quiso experimentar la fe y que había logrado tener una visión correcta de quién era el Señor, en algún momento del recorrido, un recorrido lleno de paz y hecho en perfecta fe, fue interrumpido por su humanidad. ¿Y qué pasa cuando nuestra humanidad invade nuestra fe, nuestra confianza espiritual en el Señor? Comenzamos a hundirnos. Versículo 30. Vayamos por parte. ¿Qué hizo Pedro en primer lugar? Dejó de mirar al Señor. Probablemente haya mirado más al viento. Cuanto más fuerte era el viento, más altas eran las olas. Quizás las olas ya ocultaban aquella barca que había quedado a sus espaldas. Al frente solo permanecía el Señor. Pero las olas a Pedro ya no le pasaban desapercibidas.
cuando las olas en su mente comienzan a tener más preponderancia que la presencia del Señor, Pedro comienza a hundirse. En segundo lugar, tuvo miedo. La paz parece haberle abandonado. La paz de repente es espantada por el miedo profundo que le produce no tener el control de las circunstancias. A nosotros nos sucede que el miedo de sentirnos limitados y sin ningún tipo de poder para controlar o detener las cosas, nos ahoga. En tercer lugar, veo cuando Pedro comienza a hundirse en su desesperación. En este punto probablemente él haya recordado que tenía la posibilidad de haber permanecido en la barca, con sus miedos igual, pero en la barca, junto a sus compañeros, quizás buscando y siguiendo, tratando de explotar sus recursos para salir de aquella situación. Quizás se plantea cómo fue que dejó ese lugar seguro para estar ahora en medio de esta situación, que no sabía para qué lado salir corriendo. Ahora su mente comienza a traerle soluciones, o intentar aportarle soluciones. Con un corazón lleno de temor, comienza a hundirse en un mar de imposibilidades. Pero en cuarto lugar, Pedro recobra la conciencia y se acuerda que puede hacer algo, que es el recurso que cada uno de nosotros tenemos en medio de cada circunstancia y cada vez que perdamos la visión, que es completamente humano, cada vez que perdamos la visión de quién es aquel que permanece sobre la circunstancia. ¿Qué hace Pedro? Grita pidiendo ayuda. Esta es la triste realidad con la que muchas veces nosotros convivimos. Hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, pero muchas veces en medio de las circunstancias perdemos la conciencia de lo que esto significa realmente para nuestra vida. Y cuando nos estamos hundiendo en medio de las imposibilidades y de sobrellevar o salir de los conflictos, seguimos luchando, como decía antes, con nuestras posibilidades, con nuestras formas de hacer las cosas. Y cuando ya estamos hundidos hasta el cuello, y aunque el Señor sufre viéndonos en esa situación, Él está esperando el momento, en como dice el profeta Jeremías, allí en Jeremías 33:3, un texto también muy conocido por nosotros. La invitación del Señor para todos los que nos hundimos cuando las circunstancias los agobian y perdemos la visión. Y el Señor dice, clama a mí. Grita desde tu angustia, grita desde la desesperación. Yo entiendo que sos perfectamente humano y acá estoy. Clama a mí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, le dijo el Señor. Pedro fue. Desaparece la imagen del Señor y se desdibuja frente a la circunstancia, comienza a hundirse. Y otra vez el Señor esperando el clamor de Pedro, esperando el grito de Pedro. ¿Por qué el Señor no actuó? ¿Por qué no salió corriendo? Porque el Señor quería aprovechar esa circunstancia, le estaba mostrando o estaba permitiendo la circunstancia de que él se hundiera. ¿Para qué? Para que se acordara de quién era aquel que estaba frente a él. Y que siempre está a la distancia de una oración. Clama a mí, y Pedro clama con todo su ser. Y el Señor lo escucha. Hay algo tremendo en la frase que Pedro argumenta o compone allí para dirigirse al Señor. Pedro clama y le dice, Señor, sálvame. Es un pedido de auxilio corto, pero profundo. Esta sola frase, Señor, sálvame, es una declaración y también una confesión al mismo tiempo. Una declaración porque el Pedro al decir Señor está proclamando lo que el Señor es, está ensalzando su supremacía, se está refiriendo al Dios creador y salvador. No mira hacia atrás y le grita a sus compañeros de travesía, que lo podía haber hecho.
Podía haber gritado a los que estaban aún en la barca: muchachos, sálvenme, tírenme un salvavidas, algo que flote. Pero él, en su conciencia ahora recobrada y hundiéndose en la circunstancia, Señor, sálvame, reconoce el poder del Señor. Y al decir sálvame, está reconociendo su imposibilidad como humano. Qué lindo sería que nosotros podamos incorporar realmente esta frase, este sentir a nuestras oraciones y decirle más seguido: Señor, sálvame. Creemos que esa frase fue para otro tiempo o para otro tipo de cosas. Creo que es una frase que tendríamos que aprender a pronunciar realmente muy seguido y de lo profundo de nuestro corazón. Señor, sálvame. Porque continuamente nos estamos hundiendo. Y al decir Señor, le estamos poniendo en el lugar que Él se merece, que le corresponde. Y al decir sálvame, estamos reconociendo ante Él nuestra pequeñez, nuestra dependencia del Señor. ¿Cuánto, Señor, necesitamos de vos? Pedro quizás había perdido la visión del Señor, pero el Señor jamás perdió la visión de Pedro y lo seguía durante todo el trayecto. Para el Señor no había olas que lo ocultaran de su vista, no había viento ni ruido de tormentoso que impidiera que el Señor escuchara la voz de Pedro en medio de semejante oscuridad. No importa la oscuridad o la situación en la que te encuentres, el Señor está allí. Sus ojos están puestos sobre ti y sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Y Él está esperando que acudas a Él como lo que es y le digas: Señor, Señor, sálvame. ¿Has clamado alguna vez realmente al Señor? Hermano, ¿clamás al Señor en tus oraciones? ¿O tus oraciones son simples frases armadas? ¿Te diriges al Señor hablando desde lo profundo de tu corazón? Eso es clamar. Clamar es desnudar nuestra alma en la presencia del Señor. Clamar es venir de rodillas delante del Señor, reconociendo que absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra vida proviene de Él. Necesitamos clamar más al Señor. Pienso en cuántas cosas y de qué forma cambiaría mi vida si realmente yo tomara este tiempo de oración, de esta calidad, tiempo para clamar al Señor. Y sabremos que realmente estamos clamando cuando cosas extraordinarias comiencen a suceder. La palabra de Dios nos dice que todo el tiempo tenemos que orar. Allí en 1 de Tesalonicenses 5:16, realmente la palabra original no se refiere a orar o pasar tiempo en oración, sino que se refiere a postrarnos clamando al Señor. Tal como el Señor lo hiciera en el huerto, esta mañana recordábamos también, clamando a su Padre en oración. Yo estoy terminando, pero quiero preguntarte a vos, querido, de 1 al 10, ¿qué puntaje le das a tu tiempo de oración? ¿Cómo clasificás de 1 al 10 la calidad de tu oración al Señor? Somos muy pobres y muy limitados a la hora de pasar tiempo en oración, clamando realmente. Que nuestra oración pueda ser como esa frase tan pequeña, tan corta, pero tan profunda de Pedro: Señor, sálvame. Y termino haciendo referencia a la actitud del Señor en respuesta a la petición de Pedro. Inmediatamente lo vemos al Señor extendiendo una vez más su mano. Lo toma, lo mira y señala su condición: hombre de poca fe. Mirá, no sé lo que habrá pasado en la mente de Pedro cuando escucha esta frase, ¿no? Si se habrá sentido acusado, culpable, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que es algo que el Señor viene a señalar esta mañana en cada una de nuestras vidas y nos dice: hombres de poca fe. Somos de poca fe. Seguimos siendo de poca fe. Y si en nuestra poca fe experimentamos tantas cosas, ¿te imaginas lo que realmente podríamos vivir
si nuestra fe fuera un paso más allá de nuestra barca? Hombres de poca fe. Y la pregunta del Señor que le hizo a Pedro, pero que sigue realmente golpeando fuerte en mi corazón: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Querido hermano y hermana que estás aquí esta mañana, ¿por qué dudas del Señor? ¿Por qué dudas del poder de su fuerza? ¿Por qué permitís que las situaciones te pasen por encima y te hundas en un mar de imposibilidades y de dudas y de amargura, cuando el Señor está allí mirándote, esperando que le digas Señor, para que Él tienda su mano, te tome con Él? Obviamente que otra vez más nos mirará a los ojos y nos dirá: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vez tras vez aprenderemos la lección, no la lección del reproche del Señor, sino la lección de su amor incondicional, que a pesar de nuestras dudas, de nuestra falta de fe en Él, nunca quitará sus ojos de sobre nuestras vidas y nunca dejará de extender su mano en nuestro favor. Querido, que puedas tener esta experiencia de fe, pero todo comenzará a suceder en el momento que dejemos de lado todo aquello que creemos seguro para nuestra vida, todo aquello que hemos puesto en primer lugar en nuestra vida, y le demos el lugar que a Él le corresponde, para que cualquiera sea la circunstancia a nuestro alrededor, la figura del Señor siga sobreponiéndose y hacia allí podemos dirigirnos confiadamente, aunque a nuestro alrededor el mundo se venga abajo, aunque los noticieros nos bombardeen de malas noticias, aunque las pruebas se amontonen en nuestra vida. Allí está el Señor, firme, la roca de los siglos, esperando que en fe avancemos hacia Él. Que el Señor nos bendiga y hagamos el intento. Vale la pena, a veces pensaba cuando terminaba mi reflexión, experimentar lo que es hundirse para luego poder disfrutar del brazo fuerte del Señor tomándonos otra vez hacia Él. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces te hundiste y sentiste las manos del Señor? El Señor no se cansa y otra vez está dispuesto a venir en nuestro rescate. Pero sigamos intentando vivir en esa fe que el Señor nos propone. Pensaba en esto y termino. Estaba el Señor, estaba Pedro y el resto de los discípulos en la barca. Pedro fue el único que se animó a bajar, Pedro fue el único que se animó a bajar. Hay muchos que siguen permaneciendo en la barca, confiando en sus posibilidades. Son los menos los que realmente se aventuran a vivir por fe. Esta escena nos marca una estadística. Ojalá más seamos los que estemos dispuestos a saltar fuera del barco. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir con ustedes y bueno, sigamos avanzando a pesar de nuestras debilidades en pos de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por estos días hermosos que nos has regalado de comunión, donde hemos realmente sentido tu presencia en medio nuestro y disfrutamos de tu consejo para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que puedan realmente poner su mirada en ti, para que a pesar de las circunstancias que nos tocan, que tú permites, nosotros podamos permanecer firmes, caminando en medio de un mar de imposibilidades, o como dice también tu palabra, en medio del desierto, y poder disfrutar allí de tu mano, de tu brazo poderoso, de tu presencia continuamente a nuestro lado. Gracias, Señor, por invitarnos una vez más a vivir en fe, a vivir en otro nivel, un nivel que el mundo, aquellos que no te conocen, no comprenden. Algo completamente sobrenatural. Ayúdanos a no conformarnos con lo que hemos vivido o experimentado de ti hasta ahora, porque sabemos que hay mucho más. Porque tu persona, tu presencia, lo que tú significas para nosotros es algo inagotable. La palabra se refiere a ti como una fuente inagotable.
Ayúdanos a sumergirnos más en las profundidades de tu persona para poder disfrutarte cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Aunque sabemos que te disfrutaremos en el cielo, pero cuántas cosas nos estamos perdiendo hoy de disfrutar de ti por el hecho de no haber madurado, no haber trabajado lo suficiente en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a saltar de la barca decididamente y avanzar corriendo hacia ti. Gracias, Dios, por este tiempo una vez más. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.